vamos a mañana continuar con nuestro estudio. Bendiciones para todos, que Dios los bendiga. Qué bueno, estamos aquí firmes, convencidos de que hay que seguir adelante, pase lo que pase. Estamos aprendiendo acerca de lo que es el verdadero evangelio. Este es el tema que estamos manejando, el verdadero evangelio. Y ya hemos mirado algunos aspectos sobre el tema. Y de esto hay mucho que hablar. O sea, la idea es que nosotros entendamos quiénes somos y a qué es que hemos sido llamados. Entonces, hoy vamos a mirar que el Evangelio es una norma de conducta, para todas las personas que han decidido seguir a Cristo. Bueno, en el Evangelio encontramos pautas claras que definen o deben definir nuestro comportamiento, nuestra conducta. Esto es lo que encontramos acá. Y esto es para las personas, repito, que han decidido seguir a Cristo. Normas que se tienen que aplicar dentro y fuera del templo, pero yo diría más fuera que dentro. ¿Sí estamos de acuerdo? Más fuera que dentro. ¿Por qué? Porque el 99%, si no más, de nuestro tiempo, nosotros estamos ¿dónde? Afuera. Mire usted, en una semana que tiene 7 días, no sé cuántas horas, cuántos minutos, ¿cuánto tiempo estamos acá? Realmente es muy poco, ¿no? 1 hora y media. Pero sí estamos fuera, ¿no? Mucho tiempo, todo el tiempo. Entonces tenemos que tener claro que el Evangelio es una norma establecida para definir nuestra conducta más que dentro, fuera. Ahora, ustedes se han dado cuenta de que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un cambio, ¿no? Bueno, hay muchos cambios, pero uno de los cambios es que en el Nuevo Testamento ya no se hace tanto énfasis en las ceremonias, ¿no? O sea, ya no se hace tanto énfasis en los templos, aunque asistían a los templos, pero no encontramos en la enseñanza de Jesús los templos o las ceremonias dentro de los templos como una prioridad. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la prioridad es la conducta de cada uno de los que decimos que somos templo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice que nosotros somos el templo de Dios. Hoy vamos a mirar entonces algunos aspectos sobre cómo debemos comportarnos, sobre nuestra conducta. Vamos a Efesios 4:1, por favor. Como siempre, necesitamos leer bastante porque a eso vinimos. El estudio bíblico tiene que estar fundamentado en la palabra, no en tanto argumento, sino en la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice así. Bueno, vamos a leerlo ahí, yo luego quiero leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Pero me gusta esta traducción que dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Bueno, hay un llamado, eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios, la carta de los Efesios, es una carta que está dirigida a orientar acerca de la conducta que debe tener un hijo de Dios. Entonces, el llamado es para los que forman parte del pueblo de Dios, los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Un llamado es una invitación, y la invitación es a vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el verdadero evangelio trata un estilo de vida muy definido y muy claro a través de la enseñanza de Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo con eso?
El Evangelio trata, ¿no? O establece un estilo de vida definido y claro. O sea, el Señor dice, así es que deben vivir los cristianos evangélicos, así deben vivir. Y Él no deja espacio a la duda, Él es claro cuando habla acerca de cómo debemos vivir. Ahora, bueno, yo pienso en que han habido, no sé, dificultades al asimilar esto. ¿Por qué? Por una razón, creo yo, y es porque cuando nosotros decidimos entrar al Evangelio de Cristo, tal vez no tenemos claro a qué fuimos llamados. ¿Sí? Debe haber claridad a qué fuimos llamados. Si a usted le van a dar un trabajo, usted lo invita, le dice, usted fue seleccionado, fue llamado para hacer este trabajo. ¿Qué es lo más importante ahí? Saber qué es que voy a hacer. ¿No es cierto? ¿Qué es lo primero que usted pregunta cuando ha sido llamado, ha sido seleccionado? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me corresponde hacer? Ahora, de tener claro lo que le corresponde hacer, lo que está llamado a hacer, depende del éxito que usted tenga a partir de ahí, ¿sí o no? Si yo tengo claro lo que voy a hacer, seguramente me esfuerzo, lo voy a hacer bien. Pero si yo no tengo claro lo que voy a hacer, entonces voy a vivir perdido. Voy a vivir perdido sin saber qué hacer. Y de pronto voy a ser descalificado. Entonces Dios se cuida de enseñarnos muy claramente lo que nos corresponde hacer cuando hemos sido incluidos en el llamado a formar parte del pueblo de Dios. Bueno, entonces, el Señor Jesucristo, ¿no?, vino a establecer mandamientos claros. A través de la enseñanza de Cristo encontramos una frase muy popular y muy repetida en el Sermón del Monte. Ustedes saben que el Sermón del Monte es la norma de conducta más clara que el Señor establece. Yo siempre les había dicho, ¿quiere usted saber de una manera específica, clara, lo que Dios demanda de nosotros? Vaya al Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, ahí está establecido. Párrafos corticos, ¿no?, que nos enseñan cómo hacer frente a cada circunstancia. Entonces, ahí vamos a mirar algunos ejemplos, solamente ejemplos. Algunos ejemplos, de lo que Dios nos dice que debemos hacer. Mateo capítulo 5, y vamos a leer primero el versículo 21. Mateo 5, 21, ahí está en el 5. Todo el Sermón del Monte es la enseñanza de Cristo. 21, miren cómo comienza diciendo. Dice, has oído a nuestros antepasados, a ellos se les dijo, no asesinen. Si cometen asesinato quedarán sujetos a juicio. Pero el versículo 22 dice, pero yo, ¿qué dice? Pero yo, ¿qué? Digo. ¿A qué le suena eso? Cuando el Señor dice, pero yo digo. ¿Ah? Hay un cambio, pero eso lleva una orden, ¿sí? Es lo que dice, a ustedes les dieron una instrucción, pero yo vengo a cambiar esa instrucción. Y ustedes, como mis seguidores, tienen que oírme a mí, tienen que ponerle atención a lo que yo les digo. El versículo, no se trata de explicar el significado de cada cambio, simplemente hacer énfasis en ese. La segunda cita, para que nos demos cuenta que hay varias citas donde el Señor habla, 5:27, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerán adulterio. Pero yo les digo, nuevamente está diciendo que escuchen lo que yo les digo. Versículo 31. Han oído que la ley dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. ¿Pero qué dice? Pero yo les digo. Hay más, 5:33. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompan sus juramentos, deben cumplir con los juramentos que le hacen al Señor. Pero yo les digo. Y el último,
de las citas que yo escogí está en el 38, que dice: han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Ahora, ¿a qué es que le tenemos que poner cuidado nosotros? Bueno, sí, a lo que el Señor dijo, a la explicación que le dio, pero tenemos que hacer énfasis en ¿qué? En que Él nos está dando una orden, ¿sí? Nos está dando una orden. Ahora, ¿cuál es el problema del ser humano hoy en día? El problema del ser humano hoy en día es que recibimos órdenes de muchas fuentes. ¿Sí se dan cuenta ustedes de eso? Hay mucha influencia sobre nosotros tratando de ¿qué? De guiar nuestro camino, ¿sí? Están los padres, están inclusive ahora los hijos mandan más que los mismos padres, ¿no? Están los jefes, están las autoridades, están los líderes religiosos que están tratando de decirnos qué hacer. Pero nosotros, como seguidores de Cristo, debemos enfocar nuestra atención en lo que Cristo dijo. Yo digo. ¿Por qué razón? Porque usted no se está autodenominando seguidor del presidente, seguidor del jefe, seguidor de Mahoma, seguidor de... No, usted se está diciendo que es seguidor ¿de quién? De Cristo. Entonces es justo que nosotros escuchemos lo que Él dice. Ahora, yo digo, ¿eso qué significa? Lo que ustedes deben hacer, si quieren vivir de acuerdo a mi evangelio, es hacer lo que yo les digo. Si quieren ser mis seguidores, deben hacer lo que yo les digo. Si quieren ser mis discípulos, deben seguir lo que yo les enseño o les demando. Ahora, solo así, óigame bien, solo así podríamos nosotros con honestidad decir somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Pero cuando alguien hace lo contrario a lo que Cristo dice, o cuando alguien le da más prioridad a una enseñanza fuera del evangelio, no puede llamarse seguidor de Cristo, no debería llamarse seguidor de Cristo, porque no es seguidor de Cristo. O sea, un seguidor es el que tiene a alguien como modelo que lo está guiando, ¿no es cierto? Eso es fácil entenderlo, ¿no? Vuelvo al ejemplo de una empresa. En una empresa hay un jefe, hay un gerente, un dueño, como usted quiera. Entonces los empleados siempre hacen lo que el jefe dice. Bueno, que alguien fue a pedir algo, entonces el empleado dice, voy a ver qué dice mi jefe. ¿Por qué? Porque estoy amando de esa persona. Entonces yo no puedo decir soy cristiano cuando estoy siguiendo mis instintos o estoy dejándome guiar por alguien que va en contra del evangelio de Cristo. ¿Ustedes sabían que hay un evangelio falso también? O sea, hay un evangelio verdadero, pero hay uno que es falso, ¿cierto? ¿Cuál es el evangelio falso? Bueno, después que terminemos el verdadero evangelio vamos a hablar de cuál es el evangelio falso, pero hay evangelio falso también. Entonces, bueno, las enseñanzas de Cristo, de una manera muy particular, son para aplicarlas en nuestra vida cotidiana, y a eso estamos llamados. No es ponernos un título ya, Ah, sí, yo soy cristiano evangélico, lo hemos insistido hasta la saciedad, sí, porque yo pertenezco, porque yo voy allá. No, es más que eso, ¿no? Llevar el evangelio con dignidad es vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está mandando hacer. Mateo 7:24, Jesús finaliza el Sermón del Monte, ¿no? La lista de normas para el pueblo de Dios. Recuerden que el Sermón del Monte se da, ¿no?, cuando Jesús ya se iba a ir, ya estaba a punto de irse para el cielo. Después de resucitar, dice que se reunieron como 500 personas al pie del Monte de los Olivos, 500 personas, y a ellos Él les dio este sermón, ¿no? Eran los que querían seguir. Dice Mateo 7:24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Leamos un poco más. Aunque llueva cántaros,
y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho ¿de qué? De roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. La versión Reina Valera dice, y será grande su ruina. Ahora, mire lo que está diciendo acá. Dice, el que oye mis enseñanzas y qué más, y las hace. Óigame bien eso, y las hace. No es suficiente con oír. ¿Cuál es la diferencia de un religioso a un cristiano de verdad? Bueno, hay varias diferencias. Una diferencia es que el religioso vive el evangelio solo dentro del templo. Dentro del templo. En el templo está prohibido hacer muchas cosas. Aquí no se puede decir una mala palabra. No, ¿cómo? Aquí estamos ¿dónde? En el templo. Aquí no se puede tener una mala acción, no, estamos en el templo, pero ¿qué pasa afuera? ¿Sí? Es otra cosa, es otro ambiente. Entonces, esa es la diferencia, y según lo que el Señor dice, el religioso solo oye, el religioso se contenta con oír, pero el verdadero cristiano oye y hace. Ahora, ¿qué es lo que dice? El que oye y hace es considerado como un hombre que sabio, que edifica su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, ¿no es cierto? Pero un poco más allá, la roca es Cristo, pero en este caso, aquí, la roca es la enseñanza de Cristo. Porque ¿de qué está hablando acá? Fundamente su vida sobre la enseñanza de Cristo y estará fundamentado sobre Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Cristo no lo vemos por ninguna parte. A Cristo usted no lo ve. Usted no se puede apoyar en Cristo como una figura física. Usted se apoya en Cristo cuando se apoya en su palabra. Entonces, mire la importancia de esto. Ahora, estamos hablando del verdadero evangelio. Vamos a mirar algunos llamados de una manera más específica, ¿no? ¿A qué fuimos llamados? Lo que yo le decía, no hay nada más triste que una persona que viva sin saber para qué vive. ¿Sí? Es duro, ¿verdad? Que se levante todos los días a esperar a ver qué le depara ese día para hacerlo, sin planes, sin metas, sin nada establecido. Nunca va a llegar a ninguna parte. Hay que tener un proyecto de vida, y el proyecto de vida del cristiano tiene que ser basado en la palabra de Dios. Mire, en este momento se me viene a la mente lo que dice Josué, ¿no? Dice, nunca, le dijo el Señor a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ¿qué dice? ¿Lo recuerdan? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. Son las mismas palabras que dijo Jesús al final del Sermón del Monte. Son las mismas palabras. ¿Qué es lo que todos queremos? Que las cosas nos salgan bien. ¿Sí o no? Que nos salgan bien. Que la familia esté bien, que la economía esté bien, que la salud esté bien. ¿Cómo puede estar bien? Cuando realmente nosotros basamos nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras palabras en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, primero, estamos llamados a ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí? A eso estamos llamados. Ahora, usted no solamente cambió de religión, no. Tenemos que tener claro eso. No, es que yo antes era católico, ahora soy evangélico. No. Eso va mucho más allá, eso abarca mucho más. ¿Qué es lo que incluye haber aceptado a Cristo? Incluye ser parte del pueblo ¿de quién? De Dios. Bueno, leamos de nuevo Efesios. Bueno, pero yo lo leo acá en esta versión porque aquí lo especifica. Efesios 4:1, y aquí lo dice claro. Dice, vivan como debe vivir
como debe vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿qué significa ser parte del pueblo de Dios? ¿Usted se puso a pensar en eso? ¿Sí? No es simplemente hacer parte de la religión cristiana evangélica, es ser parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿hay ventajas por ser parte del pueblo de Dios? Claro que hay ventajas. Mire, escuche esto. Todas las promesas de bendición en la Biblia son ¿para quiénes? Para su pueblo. Desde el principio hasta el fin, cada promesa, cada bendición, todo lo bueno está prometido para el pueblo de Dios. Y si yo soy parte del pueblo de Dios, entonces yo tengo derecho a ¿qué? Aspirar todo lo que Dios ha prometido para su pueblo, ¿no? Promesas hermosas. En Apocalipsis 21 hay una promesa hermosa, ¿no? Esa es la promesa de cuando ya no estemos acá, que habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? Y enjugaré las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni tristeza, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, es un gran privilegio poder ser parte del pueblo de Dios. Somos llamados a ser parte del pueblo de Dios. Y de pronto, en el buen sentido de la palabra, yo puedo decir, deberíamos sentirnos orgullosos de ser parte del pueblo de Dios. Y vivir con esa dignidad que tiene que vivir un hijo de Dios. Uno que hace parte del pueblo de Dios. O sea, no es cualquier cosa, no sé si me hago entender, no es cualquier cosa, ¿sí? Él dice que Él es nuestro pastor, que Él pastorea a su pueblo, que Él le da el alimento, que Él le da el agua, que Él cuida, que Él protege, que Él aconseja. Dice, yo soy, ¿no? Todo lo que ustedes necesitan. En el Antiguo Testamento hay un pasaje bonito que dice, ustedes son como la niña de mis ojos, ¿no? Para decir, son importantes para mí, porque son parte de ese pueblo. Entonces, somos llamados a ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Un pueblo que pertenece a Dios. Un pueblo que se ha entregado para que Dios sea su dueño, para que Él sea su Señor. Eso es. Ahora, el apóstol Pablo utiliza una frase que dice, y nosotros somos esclavos de Cristo, dice, ¿no? Esclavos de Cristo, pero esclavos por amor. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a quién. Y eso hay que entenderlo. Si yo soy parte del pueblo de Dios, entonces eso significa que Dios va a tomar las riendas de mi vida. Él las va a tomar. Y que yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Él me dice. Yo ya no debo preocuparme, mire. No debo preocuparme. ¿Y qué será que voy a hacer? ¿Y será que está bien esto o será que está mal? ¿Será que me equivoco o no me equivoco? Por eso el Señor dice, ustedes no se preocupen por nada. Pero ¿sabe por qué nos dice que no nos preocupemos por nada? Porque hay alguien que ha tomado las riendas de nuestra vida y Él sabe hacia dónde llevarnos. Porque somos parte del pueblo de Dios. El pastor que guía, ¿qué? Las ovejas. El pastor que guía las ovejas. Entonces, ese es un gran privilegio. Ahora, pero necesitamos entender que como pueblo de Dios significa que tenemos responsabilidades, ¿sí? Tenemos responsabilidades. En segundo lugar, vamos a hablar de esto. Somos llamados a llevar una vida ejemplar. Entonces, ya es parte del pueblo de Dios. Ya usted tiene derecho a todos los beneficios, tiene derecho a llamarlo papá, porque eso dice el Espíritu Santo, ¿no? Él dice, clama Abba Padre, que significa, Padre mío. Usted tiene derecho a llamarlo amigo. Eso dice Juan 15, ¿no? Ya no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar, ¿qué? Amigos. Entonces, pero eso conlleva una responsabilidad. Primera de Pedro 2:11, vamos a ver algunas responsabilidades dentro de esa nueva vida como pueblo de Dios que somos. Primera de Pedro 2:11. Dice así: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales,
Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Mire, a mí me parece interesante que nosotros podamos entender lo que significa extranjeros y residentes temporales. ¿Dónde? Aquí, ¿no? ¿Eso qué significa? Extranjeros. ¿Qué es un extranjero? El que no pertenece a ese país, ¿no? Un extranjero es el que llegó por alguna razón, está ahí por alguna razón, pero sabe que va de paso. Dice, residentes temporales. Estamos viviendo aquí un tiempo, pero nosotros no somos de aquí. ¿De dónde somos según la Biblia? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Ahora, ¿qué de importante tiene eso? Ahora, esto es muy importante entenderlo. ¿Sabe por qué es muy importante? Porque si nosotros entendemos esto y lo empezamos a vivir, eso cambiaría nuestra conducta, cambiaría una conducta que al cristiano le está haciendo mucho daño. Tanto que está poniendo en peligro su ciudadanía del cielo. ¿Y qué es, hermano? Aferrarnos tanto a qué? A lo material. Aferrarnos tanto a esta tierra, aferrarnos tanto a esta vida. Miren lo que está pasando ahora. Pues yo no sé, yo digo, si nosotros no aprendemos a identificar las señales, estamos graves. Como cristianos deberíamos ser los primeros en identificar las señales y el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo el tiempo del fin. O sea, yo le hago mucha propaganda a esto porque esto es verdad, ¿no? Miren, yo estaba pensando en estos días, ¿no? Viendo todo lo que pasa, y es como que todo se hubiera confabulado para llevar al mundo a la destrucción. ¿Sí se dan cuenta ustedes de eso? Todo está avanzando con el fin de llevar al mundo a la destrucción. Miren, ¿qué pasa con, bueno, esto ya estaba escrito, ¿no? Las guerras. ¿Qué traen las guerras? Destrucción. ¿Qué traen las pestes? Destrucción. ¿Qué trae el hambre? Destrucción. ¿Qué trae la violencia? Destrucción. ¿Qué trae la corrupción? Destrucción. Las enfermedades, ¿qué traen? Todo trae destrucción. Mire lo que estamos viviendo ahora. El cambio climático, ¿sí? Estamos orando por la lluvia. ¿Por qué? Porque estamos secándonos. No estamos secándonos. Y la gente no lo ve, ¿sí? La gente no lo ve. ¿Y cuándo será que Diosito nos manda lluvia? ¿No? Eso dice la gente. Ahora, a la crisis de los cultivos en esta zona, ¿no? De los precios malos del café, se suma que el problema del verano, ¿sí? Las cosechas se están perdiendo. En diciembre no va a haber travesía que sirva. No va a haber. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Sí, clamémosle a Dios, quizá tenga misericordia de nosotros, pero hay una cosa que debemos tener claro nosotros, es que eso está establecido, mis hermanos. Eso está establecido y no hay oración que pueda parar lo que ya está establecido. ¿Por qué? Porque este mundo que hoy existe está destinado a la destrucción. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Sí lo dice. Primera de Pedro. Y la tierra que existe, ¿no? ¿Será qué? Destruida. Será destruida. Ahora, ¿podemos clamarle a Dios? Claro que podemos clamarle. Pero Dios no va a cambiar lo que ya está establecido. No lo va a cambiar. Y nosotros tenemos que tratar de adaptarnos a esto. Es como decir, bueno, llegó el paso estrecho, ¿no? El paso estrecho. Y vamos a preocuparnos cómo pasamos por aquí. Solo eso nos vamos. ¿Por qué? Porque del otro lado nos está esperando ¿qué? El cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cierto que sí? Pero se cumple lo que dice el Señor en Lucas, ¿no? Y será como en los días de ¿cuándo? De Noé. Donde la gente construía, edificaba, compraba, vendía, se casaban, se separaban, comían, bebían y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que entender? O sea que estamos yendo rumbo al final, ¿sí? ¿Esto debe asustarnos o debe alegrarnos? Esto depende, ¿no? Eso depende, ¿sí?
Porque si usted tiene la mirada puesta en lo de aquí, en lo que construyó o en lo que piensa construir, ahí sí preocúpese, porque todo esto va a ser destruido. Pero si usted tiene puesta la mirada en lo que Dios le ha ofrecido, en lo que usted va a recibir como herencia, entonces no tiene de qué preocuparse, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente será un cambio que va a mejorar nuestra condición de vida. Cuando el fin llegue, el fin para nosotros no va a ser perjudicial. El fin para nosotros no va a ser de destrucción. El fin para nosotros va a ser para mejorar nuestra condición de vida. ¿Se han leído Apocalipsis 21, no? ¿Sí lo han leído, verdad? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué es lo que hay aquí? Ya lo dijimos. Lágrimas, dolor, muerte, tristeza, preocupación. Hermano, uno arregla un problema y ya se le dañó otro. Hermano, injusticia, la que usted quiera. Y el Señor dice, pues en ese cielo nuevo y en la tierra nueva va a morar ¿qué? La justicia. Así que vayámonos preparando. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Extranjeros y residentes temporales aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Hermano, que nos dé paz para poder enfrentar lo que venga. ¿Sí? Que sí, como dice uno de los profetas, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan frutos, aunque las vacas se mueran en los corrales, yo con todo me alegraré en el Dios de ¿qué? De mi salvación. Debe haber alegría en nuestro corazón a pesar de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que esto no va a ser permanente, que cada cosa, oiga bien, cada cosa trágica que sucede, todo lo que nos muestra destrucción, va mostrando que estamos más cerca del fin que va a ser glorioso para nosotros. Entonces sigue diciendo el versículo 12, estamos hablando de la conducta que debe tener un verdadero cristiano. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando llegue, cuando Él juzgue al mundo. ¿De qué estamos hablando? Dijimos que el verdadero evangelio debe vivirse ¿a dónde? Afuera. No aquí adentro, sino ¿a dónde? Afuera. ¿Qué está diciendo allá? Vivan una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. ¿De qué nos está hablando ahí? De testimonio. Procuren dar un buen testimonio con la gente, no que los conoce, con los de afuera y también con los de adentro, claro está. Procuren llevar una vida ejemplar, ¿no? Bueno, entonces, esa es la vida ejemplar. Leamos un poco más. Dice, por amor al Señor respeten a las autoridades humanas, ya sea el rey como jefe de Estado o los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. ¿Deberes de quiénes? De los cristianos. Respeten a las autoridades. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Qué está diciendo acá? Mire, ustedes no tienen que defenderse con argumentos. No vayan y dicen, yo soy evangélico y mire que yo voy a tal parte y mire que yo me conozco la Biblia de memoria. No, eso no sirve. Háganlos callar viviendo una vida, ¿qué dice? Honorable. Viviendo una vida recta. Que nadie tenga nada que decir, que al fin del cuento, los que nos conocen y nos conocen, tengan que reconocer que verdaderamente somos cristianos y somos hijos de Dios por la forma como nos estamos comportando. ¿Qué dice? El versículo 16 dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen esa libertad como una excusa para hacer ¿qué? El mal. Deberes de un verdadero cristiano, del que vive el verdadero evangelio. Y el otro texto dice, respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al Rey. Esa es la vida que debe vivir
un verdadero hijo. A eso estamos llamados. Eso debe ser parte de nuestro estilo de vida como hijos de Dios. Mateo 5:16 dice lo mismo. ¿Sí? 5:16 dice lo mismo. Ustedes son, dice, la luz, ¿no es cierto? La luz del mundo. Dice, de la misma manera, así como una lámpara alumbra cuando se pone alto, de la misma manera, deje que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Yo creo que queda entendido, ¿no es cierto?, que el verdadero evangelio es el que se vive afuera, ¿no? El que se vive en la casa, con la familia, con el vecino, con el compañero de trabajo. La semana pasada hablábamos del amor, ¿lo recuerdan? Y hemos estado hablando de que el verdadero evangelio se manifiesta a través de acciones de amor. Otro llamado, en tercer lugar, estamos llamados a tener una relación personal con Dios. Romanos 8:30. Llamados a tener una relación personal con Dios. ¿Cuántos llamados hemos visto? A ver, díganmelos, recuérdenmelos. Primero, fuimos llamados ¿a qué? A ser el pueblo, a pertenecer al pueblo de ¿quién? Al pueblo de Dios. De eso sí puede estar satisfecho y seguro. Segundo, fuimos llamados ¿a qué? A llevar una vida ¿qué? Ejemplar. A dar un buen testimonio. Y en tercer lugar, fuimos llamados a tener una relación personal con Él. Que dice, de la misma manera, y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio, ¿qué dice? Su gloria. Bueno, vamos a definir esto. Una buena relación. Ahora, somos llamados, oiga bien, a tener una buena relación con Dios. A eso fuimos llamados. Una relación de amistad con Dios. Una relación de compañerismo con Dios. Recordemos que antes de creer en Él, estábamos alejados de Él. Estamos alejados. Ahora, ¿cómo se siente usted respecto a Dios? ¿Cómo lo considera usted? Cuando usted piense en esto, bueno, Dios y yo, ¿qué somos? ¿Amigos? ¿Hay una relación de padre e hijo? ¿De verdad lo siento como un padre? Pues tiene que ser así, porque eso es lo que pasa cuando yo me acerco a Dios. Efesios 2:11 habla de lo que éramos en otro tiempo. Y esto es muy importante. Dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Y miren lo que dice el versículo 12. En esos tiempos ustedes, nosotros, ¿no? Nosotros vivíamos apartados de Cristo. No se les permitía o no se nos permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocíamos las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin ¿qué? Sin esperanza. Antes. Ahora, después de que ustedes creen en Cristo y se acercan a Él, entonces esa condición cambia. Ahora ustedes se vuelven importantes para Dios y son incluidos como pueblo de Dios. No sé si ustedes me están siguiendo, ¿sí? Son incluidos como pueblo de Dios. Pero antes no. Ahora, somos llamados ¿a qué? A tener una relación personal, cercana con Dios. Ya tenemos una relación con Dios. Por eso usted no puede mirar a Dios como alguien indiferente. Usted no puede seguir mirando a Dios como alguien que no tiene nada que ver con usted. Usted tiene que mirar a Dios y sentir a Dios como alguien que lo ama con amor eterno, alguien que es su amigo, alguien con quien puede confesarse, alguien que entiende sus debilidades y que lo va a ayudar en el momento en que lo necesita. Porque hay una relación, ¿sí? Hay mucha gente, hermano, que vive sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque no tienen una relación. ¿Son buenas las relaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Son buenas?
Es bueno tener buenas relaciones. Y es mejor todavía tener buenas relaciones con las personas que son influyentes, ¿no? Pues si yo tengo una buena relación con el alcalde, con el gobernador, con el presidente, entonces voy a tener más posibilidades de tener un beneficio, ¿sí? Ahora, tener una buena relación con Dios nos pone en una posición muy beneficiosa para nosotros. ¿Por qué? ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Nadie. Él es el dueño de la plata, del oro. Él tiene el poder para darnos lo que necesitamos. Pero ¿sabe qué? Ahí, en la última parte, bueno, habla acerca de, en el versículo anterior, bueno, creo que era en Efesios, donde habla de que, dice, nos llamó para ser su pueblo, nos puso en una buena relación con Él, y luego nos dio su gloria, ¿sí? Nos hizo participantes de su gloria. ¿Qué quiere decir? Si no hay una buena relación, no hay recompensa. O sea, es la buena relación la que tiene recompensa. Es la buena relación la que trae el favor a nuestras vidas. Ahora, yo quiero que meditemos un poco sobre esto. Ya, Dios nos llama y establece una relación con nosotros, pero toda relación hay que cultivarla. Si estamos de acuerdo con eso, ¿no? Toda relación necesita cuidarse, porque una relación que no se cuida, ¿qué pasa? Se echa a perder, se daña. Eso pasa con los seres humanos. ¿Por qué las relaciones de las personas se dañan? Que decíamos el otro día. ¿Por qué dos personas que se juran amor eterno en el altar, luego se abandonan y no les importa lo que pase con la otra persona? ¿Qué pasó en el camino? Se descuidó ¿qué? Una relación. Se empezó a dañar la relación, ¿sí? Y al dañarse la relación, entonces el favor de un lado y de otro se anulan, quedan totalmente anulados. Mire, no es lo mismo yo irle a pedir un favor a alguien con quien tengo una buena relación, una relación cordial, que irle a pedir un favor a alguien con quien estoy enojado porque le he hecho un daño. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Entonces, esa relación con Dios hay que cuidar. ¿Cómo cuidamos la relación con Dios? Bueno, la relación con Dios, una de las cosas que daña las relaciones, ¿qué es? Díganme ustedes. ¿Qué es lo que más daña las relaciones de una pareja, bueno, de amistad, de compañerismo? ¿Qué es lo que daña la relación? ¿Ah? La falta de comunicación, está bien, pero hay otras cosas también que son ¿qué? ¿Qué debe haber en una relación? Amor. Debe haber amor, ¿sí? De ahí sale todo, pero también debe haber lealtad, debe haber fidelidad, debe haber respeto. Una relación se daña cuando hay ofensas de algún lado. Cuando hay ofensas y no se pide perdón, no se trata de solucionar, ¿sí? Así se dañan las relaciones. Cuando no hay comunicación con Dios, tenemos que comunicarnos, ¿sí o no? ¿Cómo se comunica uno con Dios? A través de la oración. Hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios. Hay que dedicarle tiempo a la oración y eso fortalece nuestra relación. Hay que cuidarnos de ofender a nuestro Dios, porque las ofensas dañan la relación. ¿O no? Las ofensas dañan la relación, ¿sí? La deslealtad, la infidelidad, el ser infiel, daña la relación. Entonces, mire, Isaías 59:2 dice algo interesante para que nosotros lo tengamos en cuenta en esto de cómo cultivar nuestra relación con Dios. Le dice Dios al pueblo de Israel, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya, ¿qué dice? No los escuchará más. ¿Qué es lo que daña entonces? ¿Qué es lo que hace que Dios se aparte? ¿Qué es lo que hace? Arriba. Pecados, desobediencia. Ahora, listo, todos cometemos pecados. Pero ¿sabe una cosa? Lo que Dios espera es que nosotros reconozcamos nuestras ofensas, pidamos perdón y nos apartemos y así arreglemos esa relación que se ha dañado.
Cuando usted sienta que Dios está lejos de usted, no lo culpe a Dios, porque Dios no se aleja de nadie. Es que posiblemente hay algo que está estorbando. Hay algo que está estorbando. Y pueden ser cosas que usted considere pequeñas, sencillas, pero que de todas maneras se convierten en un pecado que oculta el rostro de Dios. Ya no lo vemos, ya no lo sentimos, ya no lo tenemos ahí para nosotros. Entonces, esa relación se tiene que cuidar porque nosotros dependemos de Él. Dependemos de Él. Vuelvo a lo del trabajo, ¿no? ¿Por qué los empleados procuran agradar tanto al jefe? El jefe no se moleste, ¿no? Que el jefe esté bien atendido, que el jefe esté bien complacido, y cuando el jefe ordena hay que correr. ¿Por qué? Porque de eso depende su estabilidad económica. Porque eso depende que usted siga trabajando ahí. Ahora, pero ¿por qué no hacer lo mismo con Dios? ¿Por qué? Si Dios es más grande que cualquier jefe. No, se ofende a Dios y no pasa nada. Él me tiene que seguir bendiciendo. No, Él no tiene que seguirnos bendiciendo. Porque Él nos llamó a sostener una relación de respeto y de fidelidad. Y en último lugar, estamos llamados a ser como Cristo. Imagínense usted. A ser como Cristo. De pronto, esta es la exigencia más grande que nosotros ni siquiera consideramos como posible. Por eso lo dice Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? Como su Hijo, ¿no? A fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Usted sí se ve siendo igual a Cristo. En su proyecto de vida se ve siendo igual a Cristo, o todavía seguimos diciendo no, eso es imposible, es que como Cristo no se puede, es que nadie puede ser como Él. Pues tenemos que comenzar quitándonos esa idea de nuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice y la palabra no se equivoca. Dice, Él nos llamó para ser como su Hijo. ¿Qué quiere decir? Semejantes a su Hijo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si somos semejantes a Cristo o no? ¿Cómo saber? Conociéndolo. Por eso insistimos en que hay que conocer a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Lo conocemos a través de lo que Él nos enseña, con su ejemplo y con su palabra. ¿Sí? Y yo les decía ayer, si usted se va a proponer a ser como Cristo, sencillo. Cuando usted vaya a hacer algo, antes de hacerlo, deténgase y pregúntese: ¿Cristo hubiera hecho esto que voy a hacer yo? ¿Sí? ¿Le parece que es un buen ejercicio? Cuando usted vaya a decir algo, antes de decirlo, deténgase y diga: bueno, Cristo en esta circunstancia hubiera dicho esto que yo voy a decir. Pues de esa manera estamos ¿qué? Trabajando nuestra identidad para parecernos ¿a quién? A Cristo. Si usted que conoce a Cristo sabe que lo que usted va a hacer Cristo nunca lo haría, entonces no lo haga. No lo haga, porque si lo hace estaría dañando la imagen de Cristo en su vida. Ya no estaríamos siguiendo su ejemplo. Bueno, por eso no es tan fácil, pero tampoco es imposible de lograrlo. Ya lo habíamos dicho en alguna ocasión. ¿Por qué creen ustedes que Cristo estuvo 33 años aquí en la tierra? ¿Para qué? Si Él solo necesitó 3 días para salvar al mundo, 3 días nomás, pero estuvo 33 años. ¿Para qué? Para darnos ejemplo de vida, porque en Él podemos aprender cómo trató a quienes, cómo trató a su familia, cómo trató a sus enemigos. En Él vemos cómo trató a sus enemigos, cómo trató a los pobres, cómo ayudó, cómo bendijo. Todo eso lo encontramos en Él. Entonces tenemos una referencia muy clara en Cristo para que nosotros podamos seguir nuestro ejemplo. Hoy en día las personas están buscando, sobre todo la gente joven, vive buscando referentes para su conducta, ¿sí? Hermano, y qué tristeza, ¿no es cierto? Cuando los jóvenes toman como punto de referencia al cantante de turno para poder ser
por qué vemos gente haciendo cosas tan, digamos, disparatadas, ¿no? No, el cantante de turno, el que tiene más influencia, ya se peinan como él, ya se visten como él, ya caminan como él, ya hablan como él, ya llenan la casa de afiches de esa persona, ¿no? Y esas personas solamente los guían ¿a qué? A la destrucción. El único referente, la única referencia que nosotros deberíamos tener para nuestra conducta de vida tiene que ser ¿quién? Cristo. Dice Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, mis amados, llamados a ser como Cristo. Bueno, a Cristo lo conocemos en dos facetas, ¿no? Una, la faceta humana, y otra, la faceta divina. Cuando el Señor ya deja de ser humano y se convierte en un ser espiritual. Ahora, nosotros, para ser como Cristo, en su estado de divinidad, no lo vamos a poder hacer ahora, ¿no? Lo vamos a hacer cuando seamos transformados, porque la Biblia dice que seremos ¿qué? Transformados, y que este cuerpo que está inclinado al pecado ya no va a ser de nosotros, vamos a ser un cuerpo, dice, glorioso como el cuerpo de Cristo. Ahí seremos semejantes a Cristo en este momento, como Él es. Pero mientras estamos en la tierra, ¿qué? Bueno, mientras estamos aquí en la tierra, debemos procurar ser como Cristo fue mientras estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Porque Él aquí en la tierra estuvo viviendo como humano, ¿sí? Como humano. Entonces, como humanos, vamos a procurar imitar a Cristo cuando fue humano. Y cuando ya seamos transformados, entonces vamos a ser igual a Cristo en su divinidad. ¿Y sabe qué dice ahí? Dice, para que Él, dice, a fin de que su Hijo fuera el Hijo, ¿qué dice? El Hijo mayor. Ahora, ¿qué significa esto? Ya ahí terminamos. El Hijo mayor es el que tiene que guiar a quienes, a los menores, ¿no? Siempre el hijo mayor es el que se convierte como en el ejemplo de los menores. Y los menorcitos siempre hacen lo que ven hacer al hijo mayor. Mientras estemos aquí en la tierra, usted como hijo menor, como hermano menor, tiene que empezar a tratar de hacer lo que hace Cristo, seguir su ejemplo. Hermano, y eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. No nos dejemos confundir, ¿sí? Porque el enemigo va a tratar de colocar en nuestro camino otras personalidades para que los imitemos. Pero nadie merece ser imitado, sino ¿quién? Cristo. Ahora, si imitamos a Cristo aquí como hermanos menores, un día nos vamos a parecer a Él. Porque ¿quién es el que llega a parecerse, ¿no es cierto?, al que imita? ¿Quién es? El que sigue el ejemplo, ¿sí? Muchos hermanos mayores pueden tratar de darle un buen ejemplo a los menores, pero si ese hermano menor no sigue el ejemplo del mayor, nunca llegará a ser como el mayor. ¿Sí me hago entender? Para poder ser como Cristo, ahora debemos empezar a seguir el ejemplo de nuestro hermano mayor, que es Cristo. Entonces investíguelo. Cómo oraba, cómo predicaba, cómo tenía compasión, cómo perdonaba a los que les hacían daño y cómo demostraba el amor que había en su corazón. No es tan difícil realmente. Que Dios nos bendiga entonces. Debemos interesarnos, mis amados, en entender lo que somos y a qué estamos llamados. Ya a partir de ahora tenemos la oportunidad, hermano, de comenzar a seguir el ejemplo de Cristo como hermanos menores o dejarlos de lado. Eso ya a cada uno le corresponde en su estilo de vida. Vamos a recoger la ofrenda. Terminamos así esta noche.